Pasamos a la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas y de la Ley de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera del Estado de Zacatecas y sus municipios en materia de primera infancia, responsabilidad parental y presupuesto transversal con enfoque en los derechos de las niñas y niños, que presenta el diputado Marco Vinicio Flores Guerrero. Adelante, diputado. Con su venia, diputado presidente. Solicito me permita leer una síntesis del proyecto de decreto, atendiendo que la versión íntegra se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Adelante. Exposición de motivos. Un mes de cada año resulta insuficiente para atender a las niñas y niños de Zacatecas. 30 días no bastan para dedicarle toda nuestra atención a las infancias del Estado. Nuestro deber como sociedad, como adultos y aún más como legisladores, será siempre procurar que los futuros ciudadanos se formen bajo condiciones ideales, que garanticen el pleno desarrollo de su potencial y promuevan que las personas menores de edad sean promesa de ciudadanos comprometidos con su tiempo, con su tierra y con sus semejantes. Es por lo anterior que desde la bancada naranja hemos propuesto una modificación al texto de la Constitución del Estado de Zacatecas, en particular al artículo 25, para incluir dentro de su contenido los conceptos de primera infancia, libre desarrollo de la personalidad de los menores, responsabilidad parental y el derecho al acceso a una vida libre de violencia para niños, niñas y adolescentes. Hoy, para dar seguimiento a la mencionada propuesta de reforma y en consonancia con las celebraciones de la primavera del mes y del mes de las infancias, presentamos esta iniciativa con proyecto de decreto para añadir diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas, y que de tal manera exista armonía y correlación entre el texto constitucional y la ley reglamentaria que otorga sustancia al artículo 25 de nuestra Constitución, cuando éste se refiere a las personas menores de edad. Primera infancia. La primera infancia constituye una etapa determinante en el desarrollo integral de los seres humanos. En este periodo se establecen las bases físicas, cognitivas, emocionales y sociales que moldean la vida de los futuros ciudadanos. La neurología ha demostrado que el cerebro humano alcanza su mayor grado de plasticidad en los primeros años de vida, lo que significa que las experiencias tempranas positivas o negativas marcan profundamente el desarrollo neurológico, emocional y social de los individuos. Pese a esta evidencia, nuestra entidad ha carecido históricamente de una estrategia legislativa robusta que articule de manera integral los derechos de la primera infancia, y aún falta la ley estatal que reconozca a esta etapa como prioritaria y se defina con claridad las obligaciones del Estado, las familias y la sociedad, y nuestro actual ordenamiento positivo vinculado a esta etapa crucial y el ejercicio de la responsabilidad parental aún presenta vacíos significativos que limitan la posibilidad de garantizar entornos seguros, amorosos y estimulantes para todos los niños y niñas. Frente a ello, resulta urgente fortalecer el marco normativo con una perspectiva de derechos, equidad y corresponsabilidad que ponga a la niñez en el centro de las políticas públicas, de la conciencia social y de la transversalidad del gasto público. Responsabilidad parental. Las relaciones entre padres e hijos deben ser analizadas primordialmente bajo el contexto de los derechos de las personas menores de edad, pues la esencia y finalidad fundamental de dichas relaciones radica en la protección, garantía y protección de los intereses de estos últimos. Cualquier derecho o prerrogativa que las madres y los padres o cualquier tercero a quien le haya concedido excepcionalmente esta función pueden tener dentro del contexto de su ejercicio, no debe concebirse como un derecho oponible frente a sus hijas o hijos, sino como un privilegio o preferencia oponible frente a terceros o al Estado. Dicho privilegio debe estar delimitado de forma precisa y coherente por dos principios, los cuales representan la base de la interpretación y aplicación de cualquier disposición jurídica relacionada con los derechos de la infancia y la adolescencia. Un presupuesto transversal.
La transversalidad del gasto es efectiva como política pública, ya que permite identificar y clasificar la proporción de los recursos destinados a la atención de grupos específicos de la población o problemáticas nacionales y estatales que necesitan ser abordadas de manera integral. Sin embargo, existen áreas que deben resolverse para que las acciones transversales sean realmente eficaces. Estas áreas son igualdad entre mujeres y hombres, atención de niñas, niños y adolescentes, desarrollo integral de pueblos y comunidades indígenas, desarrollo de jóvenes y atención a grupos vulnerables. Cabe destacar que no se trata de recursos adicionales al presupuesto asignado a los programas, sino porcentajes o montos específicos de este presupuesto y reflejan el presupuesto que el gobierno planea invertir en estos temas transversales. Asimismo, presenta quién es el responsable de administrar y rendir cuentas sobre dichos recursos. Con tal motivación, resulta fundamental que la Ley Estatal de Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes sea considerada dentro de la transversalidad del gasto público, promoviendo cada vez una mayor y mejor concatenación con las diferentes instituciones que centran su actividad en actividades sustantivas o estratégicas. Si no le ofrecemos un presente digno a la niñez, no habrá un futuro para México digno. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de la Honorable 65ª Legislatura del Estado de Zacatecas la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas y de la Ley de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera del Estado de Zacatecas y sus municipios en materia de primera infancia, responsabilidad parental y presupuesto transversal con enfoque de los derechos de las niñas y los niños. Artículo primero, se adiciona la fracción 13ª del artículo 4º y se recorren las demás de su orden y se reforma el artículo 4º del artículo 7º. Se adiciona el artículo 9 bis, se reforma el primer párrafo del artículo 10º, se reforma el artículo primero del segundo párrafo del artículo 14 y se reforma el párrafo cuarto del artículo 17, se adiciona el párrafo 21 del artículo 38 y se recorren las demás en su orden. Se reforman las fracciones primera y 3 del artículo 40, se adiciona un párrafo cuarto del artículo 42 y se adiciona el artículo 108 bis. Se reforma la fracción primera del primer párrafo del artículo 116 y se le adiciona al mismo los párrafos segundo y tercero. Artículo segundo, se reforma el primer párrafo del artículo 8 de la Ley de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera del Estado de Zacatecas y sus municipios para quedar como sigue. Artículo 8, los entes públicos establecerán un sistema presupuestario que integre, vincule y armonice los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, considerando transversalmente el enfoque de resultados, la austeridad, la disciplina financiera, la responsabilidad hacendaria y la transversalidad, así como los enfoques de derechos de niños y adolescentes, igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, prevención social de las violencias y objetivos del desarrollo sostenible. Transitorios, artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado de Zacatecas. Artículo segundo, en un plazo que no exceda los 100 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, el Sistema Estatal de Protección Integral elaborará el programa especial para la infancia zacatecana de conformidad con las disposiciones del presente decreto. Artículo tercero, el presupuesto de egresos para 2026 deberá considerar por primera vez la transversalidad del enfoque de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Para tal efecto, la Secretaría de Finanzas, la Coordinación Estatal de Planeación y el Sistema Estatal de Acción Integral implementarán una estrategia de capacitación dirigida a los ayuntamientos, tesorerías municipales en materia de elaboración de presupuestos transversales y de enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes respectivamente. Es cuanto, diputado presidente.
Muchas gracias. Diputado presidente, preguntarle al orador si me permite suscribirme a su iniciativa, Renata Ávila. Con todo gusto. De igual manera, Romo Fonseca, Ana María. Con todo gusto. De la misma manera, Martínez Flores Pedro. Con todo gusto, diputado. De la misma manera, Canales Castañeda, María Elena. Gracias, con todo gusto. Si lo autoriza el diputado Marco Carlos Peña, por favor, diputado. Con todo gusto. Gracias, diputado. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Legislativa de Derechos de la Niñez, Adolescencia, Juventud y Familia.